Los hice caer uno por uno, y nadie sospechó que todo venía de mi venganza. Voy a empezar diciendo algo que probablemente muchos no admiten. No todos los amigos en la universidad son realmente amigos. Algunos son aliados temporales, otros son compañeros por conveniencia, y unos cuantos, aunque te cueste aceptarlo, solo están contigo porque les sirves. Yo tardé bastante en darme cuenta de eso. Estudio actividad física y deportes, una carrera que, si la ves desde fuera, parece pura energía, convivencia, trabajo en equipo, gente activa, dinámica, pero desde dentro es otra cosa. Hay competencia, hay presión, hay gente que quiere destacar, y hay otros que simplemente quieren pasar, sin importar cómo. Durante varios semestres, yo fui el típico aplicado, el que entregaba todo a tiempo, el que se preocupaba por las calificaciones, el que no dejaba nada a la y se va, y al principio, eso parecía algo bueno. Me junté con un grupo que, según yo, era sólido. Éramos varios, nos organizábamos para trabajos, nos ayudábamos entre todos, o al menos eso creía. Porque claro, cuando estás dentro de algo, no lo ves tan claro. Nuestros trabajos casi siempre eran proyectos finales, no eran tareas simples. Teníamos que salir, intervenir con personas, analizar situaciones, aplicar ejercicios, diseñar actividades, cosas que requerían tiempo, esfuerzo y organización real. Y ahí fue donde empezó todo. Porque mientras yo me mataba planeando, estructurando, redactando, corrigiendo, ellos cumplían con lo mínimo. A veces conseguían el lugar, sí, algún contacto, una cancha, un grupo, pero el trabajo pesado, el que realmente hacía que todo saliera bien, casi siempre recaía en mí. Y al inicio lo justificaba. Bueno, cada quien aporta algo. Al menos consiguieron el espacio. Así es el trabajo en equipo. Pero poco a poco, empecé a notar un patrón, demasiado constante, demasiado conveniente, para ellos. Había días en los que yo estaba hasta tarde terminando cosas, mientras ellos apenas aparecían para preguntar, ¿ya quedó? ¿O qué falta? Y lo peor no era eso, era que después, frente a los profesores, todos éramos equipo, todos recibíamos la misma calificación, todos parecíamos igual de involucrados, y ahí fue cuando algo empezó a incomodarme, no de golpe, sino poco a poco, como esa sensación que ignoras hasta que ya no puedes. La gota que terminó de hacerme abrir los ojos no fue un gran conflicto, ni una pelea directa. Fue algo más simple, pero más revelador. Un día, después de entregar un proyecto bastante pesado, uno de ellos, el líder, dijo en tono de broma, «Pues qué bueno que estás tú. Porque si no, ya hubiéramos reprobado». Todos se rieron, yo también, pero por dentro algo no encajó, porque no sonó a broma, sonó a verdad, y lo peor es que nadie lo negó. Ahí entendí algo que me costó aceptar. No éramos un equipo. Yo era la garantía de que ellos no fallaran, y ellos, mi grupo, nada más. A partir de ahí, empecé a observar más, a fijarme en detalles que antes ignoraba. ¿Quién proponía ideas? ¿Quién realmente trabajaba? ¿Quién solo aparecía cuando convenía? ¿Y quién desaparecía cuando había que hacer algo? Y la conclusión fue clara. Me estaban usando. No de forma directa, no con mala intención evidente, pero el resultado era el mismo. Y aunque suene exagerado, ese tipo de cosas sí pesan, porque no es solo el trabajo. Es el tiempo, es el esfuerzo, es sentir que estás cargando con todo mientras los demás solo se benefician. Y ahí fue donde tomé una decisión. Una que en ese momento me pareció justa, pero que con el tiempo se volvió algo más grande de lo que esperaba. Decidí alejarme, no con drama, no con pelea, simplemente dejar de estar. Dejar de responder igual, dejar de involucrarme y ver qué pasaba. Y lo que pasó fue lo que terminó de cambiarlo todo. Si algo aprendí en ese punto, es que a veces no necesitas hacer nada para que las cosas cambien, solo necesitas dejar de hacer lo que siempre hacías, porque eso fue exactamente lo que pasó. Después de darme cuenta de cómo estaba funcionando realmente el equipo, tomé distancia. No hice un anuncio dramático ni confronté a nadie de frente, simplemente empecé a hacer lo mío. Dejé de proponer, dejé de organizar, dejé de estar disponible a cualquier hora para resolver lo que a ellos se les olvidaba. Me enfoqué en mis propios trabajos, en mis propios tiempos y en observar. Y lo que pasó fue casi inmediato.
Al principio, no lo notaron tanto. Seguían con la misma dinámica de siempre, confiando en que en algún momento yo iba a aparecer para acomodar todo como lo hacía antes. Pero esta vez no pasó. Y poco a poco las cosas empezaron a desordenarse. Trabajos entregados a medias, proyectos mal estructurados, falta de coordinación, excusas, muchas excusas. Yo los veía desde fuera, y era como ver una torre que se sostenía por costumbre más que por estructura, y en cuanto esa base desapareció, todo empezó a tambalearse. Y no te voy a mentir, al inicio sentí algo raro. No era satisfacción inmediata ni tampoco culpa total. Era más bien una mezcla incómoda entre sabía que esto iba a pasar y ok, esto ya es real. Porque una cosa es sospechar que alguien depende de ti más de lo que debería, y otra muy distinta es verlo pasar frente a ti. En ese semestre, varias de las materias más importantes se les complicaron bastante, y no porque fueran imposibles, sino porque requerían lo que siempre habíamos hecho: organización, planeación, ejecución, cosas que antes salían casi en automático cuando yo estaba involucrado. Ahora no. Ahora cada quien tenía que resolver por su cuenta, y no todos supieron hacerlo. Algunos intentaron adaptarse, eso sí. Hubo intentos de reorganizarse, de repartir mejor las tareas, incluso de pedirme ayuda indirectamente, como quien no quiere la cosa. Comentarios tipo: oye, ¿cómo le hiciste en tal proyecto? O, ¿tú cómo estructuraste aquello? Pero yo ya no estaba en ese rol. Respondí a lo justo, sin involucrarme, sin volver a lo mismo, y eso marcó una diferencia. Mientras tanto, yo empecé a conectar más con otras personas, gente con la que antes no hablaba tanto, no por falta de interés, sino porque estaba metido en mi propio círculo. Ahí fue donde Damián empezó a volverse cercano, alguien que desde fuera ya había notado lo que pasaba y que incluso me dijo algo que se me quedó muy grabado. Ya era hora de que dejaras de cargar con todo tú solo. Y sí, tenía razón. También empecé a juntarme más con Josué, que era de esos que conocen a todo el mundo. Con él empecé a moverme en otros grupos, conocer gente de otras carreras, otros equipos, otras dinámicas. Y eso me abrió bastante el panorama, porque me di cuenta de algo importante. No todos funcionan así, no todos buscan aprovecharse. Sí hay gente que trabaja en equipo de verdad, y eso fue refrescante. Mientras tanto, mi antiguo grupo seguía en su proceso de adaptación, o más bien, de tropiezos. No voy a entrar en números exactos ni nada por el estilo, pero sí te puedo decir que ese semestre fue pesado para ellos académicamente. Y no porque no fueran capaces, sino porque nunca habían tenido que sostener todo por su cuenta. Y cuando les tocó hacerlo, se notó la diferencia. Pero aquí viene algo importante. Yo no hice nada directo en su contra, no inventé cosas, no los expuse, no hablé mal de ellos, simplemente dejé de ser su soporte. Y eso, por sí solo, cambió todo. Aún así, la relación no quedó en cada quien por su lado y ya. Porque en un ambiente como la facultad, donde todos se conocen, donde coincides en clases, en pasillos, en el gimnasio, es imposible cortar al 100%. Había miradas, momentos incómodos, silencios raros cuando coincidíamos en algún espacio, y esa sensación de que algo quedó pendiente, aunque nadie lo dijera abiertamente. Y justo ahí fue cuando la historia dio otro giro. Porque aunque yo ya estaba en otro ritmo, en otro círculo, todavía había una parte de mí que no estaba completamente en paz con cómo habían sido las cosas. No porque quisiera volver, sino porque sentía que no se había cerrado bien, y eso me llevó a hacer algo que, siendo honesto, ya no fue solo dejar fluir las cosas, fue intervenir, no de forma directa, pero sí intencional. Y ahí fue cuando todo empezó a escalar de verdad. Hay un punto en este tipo de historias donde ya no se trata solo de me alejé y ya, sino de lo que haces con todo lo que te quedó adentro. Porque sí, yo ya no estaba con ellos, ya tenía otro círculo, otras dinámicas, incluso mejores experiencias, pero había algo que no terminaba de acomodarse en mi cabeza. No era enojo explosivo, era algo más silencioso, más constante, como una espinita que no te deja olvidar del todo. Y ahí fue donde tomé decisiones que, siendo honesto, ya no fueron tan pasivas como antes. Porque hasta ese momento
Todo había sido simplemente retirarme y dejar que las cosas siguieran su curso, pero ahora empecé a moverme de forma más consciente dentro del entorno donde todos convivíamos. La facultad no es tan grande como parece. Los grupos se cruzan, los equipos deportivos se mezclan, la gente habla, y si sabes moverte, puedes cambiar la forma en que te perciben. Ahí fue donde Josué jugó un papel importante sin siquiera proponérselo. Él conocía a mucha gente, y al empezar a juntarme más con él, naturalmente fui entrando en otros círculos. Gente de otras carreras, otros equipos, otros ambientes donde mi antiguo grupo no tenía tanta presencia. Y fue curioso, porque ahí me conocieron de otra forma, no como el que hace todo el trabajo, sino como alguien tranquilo, que cumple, que también sabe relajarse, que puede caer bien sin estar cargando responsabilidades ajenas. Empecé a ir más al gimnasio en horarios donde coincidía con otros equipos, a platicar más, a integrarme de forma más natural, y eso, aunque suene simple, cambia muchas cosas. Porque la percepción que los demás tienen de ti influye más de lo que uno cree. Mientras tanto, mi antiguo grupo seguía en su dinámica, pero ya no con la misma estabilidad, se notaba. No porque alguien lo dijera directamente, sino por comentarios sueltos, por la forma en que otras personas hablaban de ciertos trabajos, por cómo se desenvolvían en clase. Nada exagerado, pero suficiente para entender que las cosas no estaban igual. Hubo momentos donde coincidíamos en el gimnasio, y ahí se sentía raro, no hostil, pero sí tenso, como cuando sabes que hay historia detrás, pero nadie quiere abrirla otra vez. A veces cruzábamos palabras, cosas básicas, pero ya no había confianza, y honestamente, tampoco la quería de vuelta. Pero sí quería algo más, no venganza como tal, sino equilibrio. Sentir que lo que había pasado no se quedaba solo como una experiencia donde yo salí perdiendo energía, tiempo y esfuerzo sin que nadie lo notara realmente. Y ahí fue donde empecé a ser más consciente de cómo me movía frente a los demás, sin atacar directamente, sin señalar, pero mostrando otra versión de mí, más segura, más independiente, menos disponible. Y eso, poco a poco, empezó a generar contraste, porque cuando alguien que antes resolvía todo deja de hacerlo, y además empieza a destacar por sí mismo en otros espacios, la gente lo nota, y no necesitas decir nada para que se empiecen a hacer comparaciones. Hubo un momento específico que marcó bastante esa etapa. Estábamos en el gimnasio, varios grupos mezclados, típico ambiente de risas, rutinas, comentarios. Yo estaba con Damián y Josué, en lo nuestro, cuando coincidimos con algunos de mi antiguo grupo. No hubo confrontación, pero sí una interacción más directa de lo normal, una conversación simple, un comentario que pudo haber pasado desapercibido, pero que, por el contexto, generó cierta incomodidad. No fue algo planeado como voy a hacer esto para que pase tal cosa. Fue más bien una situación donde, por primera vez, no actué como antes. No suavicé, no cubrí, no adapté mi forma de ser para que todo estuviera bien. Simplemente fui yo. Y eso cambió la dinámica. Porque cuando alguien deja de encajar en el papel que tenía asignado, los demás no siempre saben cómo reaccionar. A partir de ahí, la relación quedó aún más distante. No hubo discusiones grandes ni escenas dramáticas, pero sí una separación clara, cada quien en lo suyo, con su gente, con su ritmo, y en ese proceso yo ya estaba completamente integrado en otro entorno, más estable, más equilibrado, con personas que sí aportaban y donde yo no sentía que tenía que cargar con todo para que las cosas funcionaran. Pero la historia todavía no terminaba ahí. Porque aunque externamente todo parecía acomodarse, internamente todavía había cosas que procesar, y lo que pasó después fue el cierre de todo ese ciclo, uno que no fue perfecto, ni completamente limpio, pero sí necesario. Si algo me quedó claro al llegar a este último semestre, es que las cosas no se acomodan de la nada, pero tampoco se quedan igual para siempre. Todo lo que pasó antes, el distanciamiento, los cambios de grupo, las tensiones silenciosas, ese intento medio consciente de recuperar equilibrio, terminó cayendo en su lugar, pero no como yo lo imaginaba al principio. Porque uno cree que cuando se aleja de gente que le hizo perder tiempo o energía, automáticamente va a sentir paz. Y sí, en parte es cierto,
pero también llega algo más, una especie de vacío raro, como cuando terminas una etapa que, aunque no fue perfecta, sí fue importante. Este semestre fue completamente distinto. Ya no estaba con ellos. Ya no había esa dinámica de a ver quién hace qué. Ya no existía esa presión silenciosa de tener que sacar adelante todo para que otros también pasaran. Esta vez, cada trabajo que hacía era mío. Si salía bien, era por mí. Si algo fallaba, también era mi responsabilidad. Y eso, aunque suene obvio, se siente muy diferente cuando vienes de otra realidad. Empecé a organizarme mejor, a elegir con quién sí trabajar y con quién no, a decir que no sin sentir culpa. Y eso fue clave. Porque también aprendí algo que antes no tenía tan claro. No todos los trabajos tienen que hacerse en equipo y no todos los equipos valen la pena. Mientras tanto, mi antiguo grupo siguió su camino. No estuve ahí para verlo de cerca, pero en un ambiente como la facultad siempre te enteras de cosas. Comentarios aquí, situaciones allá, resultados que se van notando. Y lo que sí puedo decir es que las cosas no mejoraron de la noche a la mañana para ellos. No porque alguien los estuviera frenando, sino porque nunca terminaron de ajustar la dinámica. Y en ese punto entendí algo que antes no veía. No era solo que yo hiciera mucho, era que ellos nunca tuvieron que hacerlo, y cuando les tocó, no supieron sostenerlo. Pero aquí viene la parte importante. A diferencia de lo que pensé en algún momento, eso no me dio la satisfacción que esperaba. No hubo un ahí está, se lo merecían, ni una sensación de victoria clara. Fue más bien algo neutro, incluso un poco incómodo, como darte cuenta de que cerrar ciclos no siempre se siente bien, solo se siente necesario. Porque al final, tampoco se trata de ver quién queda peor o mejor, se trata de entender qué aprendiste tú de todo eso. Y en mi caso, aprendí bastante. Aprendí a poner límites. Aprendí a identificar cuándo una dinámica ya no es justa. Aprendí que ser responsable no significa cargar con todo. Y sobre todo aprendí que alejarte no te convierte en mala persona. A veces es lo único que puedes hacer para no perderte a ti mismo en el proceso. También me di cuenta de algo que me costó aceptar. Yo tampoco fui perfecto en cómo manejé todo. Hubo momentos donde actué desde el orgullo, desde esa necesidad de equilibrar las cosas a mi manera, de demostrar que sin mí no era lo mismo. Y aunque eso no fue un ataque directo, sí fue una forma de reaccionar desde lo que sentía, y está bien reconocerlo, porque crecer también es eso, ver no solo lo que te hicieron, sino cómo respondiste tú. Hoy, ya al final del semestre, puedo decir que estoy en un lugar mucho más tranquilo. Tengo un grupo más sólido, personas con las que sí hay reciprocidad y sobre todo una forma distinta de ver las relaciones dentro de la universidad. Ya no me dejo llevar solo por la costumbre, ya no me quedo donde no me corresponde, y ya no siento que tengo que demostrar nada a nadie. Si algo me dejó todo esto, es perspectiva y un poco de paz, de esa que no es perfecta, pero sí suficiente. Porque al final, lo que parecía una etapa complicada, terminó siendo un punto de quiebre necesario para acomodar muchas cosas que ya no estaban funcionando. ¿Realmente hice lo correcto al alejarme y dejar que las cosas se acomodaran solas, o debí haber enfrentado todo desde el principio y evitar que llegara tan lejos? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.